Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Open Office de The Ganesha Lab. Mi nombre es Diego Belmar, yo soy el manager de portafolio de The Ganesha Lab y estamos aquí en este evento que hacemos mensualmente para juntarnos a conversar con invitados siempre de altísimo nivel para tocar distintos temas que tienen que ver con el mundo del emprendimiento y el bioemprendimiento en el contexto de la biotecnología, que es lo que nos apasiona y nos motiva aquí en The Ganesha Lab. Así que estamos muy contentos de tener a todos los que se están uniendo a la sesión en este momento y felices de poder compartir con ustedes toda esta experiencia y esta conversación que vamos a tener ahora. Así que para partir, primero siempre para presentarnos, quería mostrarles nuestro video corporativo para que sepan quiénes somos, qué es lo que hacemos y en qué estamos. Así que los dejo con ese pequeño video y volvemos en un par de minutos. Así que ahí está nuestra presentación. Como los que no nos conocen, nosotros estamos 100% enfocados a apoyar startups del área biotecnológica de toda Latinoamérica para que logren sus objetivos de internacionalización y escalamiento. Así que cualquiera de ustedes que nos está viendo, que tenga algún proyecto, que tenga alguna startup de cualquier rincón de Latinoamérica, podemos conversar y ver cómo los podemos apoyar mediante los distintos mecanismos que tenemos. Hoy día estamos partiendo nuestra séptima generación de nuestro programa de aceleración, así que quizás ustedes el próximo año puedan ser parte de los seleccionados y puedan vivir toda esta experiencia que significa ser parte de The Ganesha Lab. Así que los dejo más que invitados para que nos contacten y conversemos. Siempre estamos abiertos a conversar y muy felices de saber de cada uno de ustedes qué es lo que están haciendo y hacia dónde apuntan. Y en ese contexto, como les decía, estamos hoy día dando la bienvenida a nuestra séptima generación, la generación 2022 de nuestro programa Aceleración. Así que lo pueden haber visto en redes sociales, en prensa también, que lo hemos publicado. Le queríamos dar la bienvenida a estas 8 startups que se están uniendo a nuestro portafolio. Estamos muy contentos de empezar a trabajar con ustedes. Ya desde la próxima semana empieza el trabajo más con los talleres y todas las actividades que tenemos programadas. Pero hasta ahora ha sido una excelente experiencia y sabemos que día a día los vamos a ayudar a continuar creciendo y a continuar desarrollando cada una de sus startups. Así que dicho eso, bienvenida a la séptima generación. Pueden buscar en redes sociales toda su información, todo lo relacionado a cada una de ellas, o también escribirnos y nosotros les hacemos llegar toda la información. Y para comenzar esta actividad, quería también invitarlos a participar. Ya saben, los que han estado con nosotros, acá abajo de esta pantalla, ven una carita feliz. Sí, creo que le estoy apuntando en este momento. Y en esa carita feliz ustedes pueden mandar sus interacciones, aplausos. Ahí están apareciendo unas caritas con lentes. Así que para que sea bien interactivo. También los invitamos desde ya a que cualquier pregunta que tengan para hacerle a nuestros invitados, la hagan a través del chat, la hagan a través del sistema de Q&A que está abierto. Y también una cosa que hemos estado haciendo en los últimos Open Office es que también pueden encontrar en la columna derecha, pueden encontrar una opción para levantar la mano. Cuando levanten la mano, los podemos invitar al escenario y pueden hacer su pregunta a través de audio y video, en vivo. Así que si quieren participar de esa forma, también la puerta más que abierta para que cualquiera de ustedes pueda hacer su pregunta ahí directamente con los invitados. Así que dicho eso, y entrar en materia, quería invitar a nuestros invitados a que prendan su cámara, a que abran su micrófono para poder presentarlos y porque hoy día
hoy día creo que tenemos un par de invitados que realmente son de otro nivel. Quería contar como anécdota que ayer estábamos conversando con el equipo y en la serie de interacciones que tenemos, uno de los integrantes de nuestro equipo que tuvo una reunión con una oficina de abogados. En la conversación esta oficina le preguntó, oye, ¿con quién están trabajando ustedes? ¿Con quién hacen cosas? Y mencionaron a Next Legal, y esta contraparte dijo, ya están trabajando con los mejores, así que no tengo mucho que ofrecer. Así que hoy día realmente es un honor poder tener con nosotros a Juan Pablo Guzmán y a Sofía Yagüe, que son parte del equipo de Next Legal, una oficina de asesoría legal que está ubicada en Estados Unidos y que desde hace un tiempo hemos estado trabajando y haciendo algunas cosas con The Ganesha Lab y también algunas de las startups de nuestro portafolio. Así que muy contentos de tenerlos aquí hoy día, Sofía, Juan Pablo, y como les decía en el backstage, ojalá esto sea una conversación bien dinámica, bien fluida. De repente, debo ser súper sincero, los temas legales son un poco difíciles, es una carga para los emprendedores, y por lo tanto la idea es que aquí podamos compartir algunos tips, algunos trucos, algunas experiencias para que todos los que nos están viendo se puedan llevar eso y lo puedan aplicar en el futuro en sus proyectos o lo que estén haciendo. Así que muy bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Y me encantaría partir preguntándoles de qué se trata Next Legal, si lo podrías definir para poder que la gente sepa de qué estamos hablando, y también cada uno de ustedes, si se podría presentar con los hitos más relevantes en sus carreras. Claro que sí. Bueno, lo primero de todo, o sea, esa frase que has dicho hace un minuto de esa conversación que había tenido alguna de las... O sea, eso es lo que nos llena de más orgullo, así que ya nos has hecho felices y por eso trabajamos muy, muy duro cada día, así que nos alegramos muchísimo. Voy a comenzar entonces, presentándome. Yo soy Sofía Yagüe, soy socia de Next Legal. Next Legal es una firma boutique de abogados. Nuestras oficinas principales están en Miami. Tenemos un equipo súper internacional de abogados, incluyendo a Juan Pablo, que me acompaña hoy, y gran parte de ese equipo precisamente está enfocado en Venture Capital. Lo que creo que nos diferencia de otras firmas estadounidenses que están también trabajando en este nicho es el volumen de trabajo y la experiencia que tenemos desde hace muchísimos años con startups, sobre todo de fuera de los Estados Unidos, es decir, startups que nacen en Chile, en Colombia, México, Perú, o sea, principalmente en Latinoamérica, y también muchas de Europa, y por supuesto también tenemos muchos clientes en Estados Unidos, pero bueno, es ese componente internacional que quizás no es tan habitual en el mercado legal, ¿no? Y por eso todos nuestros, o la mayor parte de nuestros abogados, creo que el gran valor que pueden aportar a las transacciones es, pues ahora Juan Pablo se presentará, pero él, por ejemplo, pues es también abogado en Colombia. Tenemos gente del equipo de muchos países y que viene de las mejores escuelas de derecho, tanto en Estados Unidos como en sus países, y en fin, creo que tenemos un approach bastante cercano con nuestros clientes, tanto startups como fondos de inversión, y como digo, pues llevamos mucho tiempo haciendo esto y por lo tanto todo el mundo sabe que en Venture Capital, más que en cualquier otra área, la eficiencia es clave y saber lo que estás haciendo es clave, porque hay que moverse muy rápido y los costos son sumamente importantes, así que eso es lo que intentamos cada día, ¿no? El movernos de una forma ágil y sobre todo ser muy prácticos y muy ricos. Súper. ¿Tú, Juan Pablo, si nos puedes contar un poquito? Por supuesto, pues como les comentaba Sofía, ahorita yo también trabajo acá en la oficina Next como asociado. Yo soy colombiano también, como les venían contando. Ejercí derecho allá por varios años y luego de haber estudiado y, pues, digamos, haber obtenido todas las autorizaciones y validaciones para ejercer derecho en los Estados Unidos, pues estoy acá en el equipo. Y sin duda algo que les dice Sofía y que yo comparto mucho es como una pequeña oferta de valor, que no es pequeña, que tenemos acá, es como el background que tenemos todos los miembros del equipo, y ver cómo en
cada negocio, en cada asesoría, con cada cliente, siempre hay un pequeño grano de arena que aportar de nuestro trasfondo que tenemos en nuestra educación previa y la manera en la cual tú puedes sencillamente ir a la oficina de un colega y preguntarle cualquier cosa respecto a una particularidad legal que pueda haber en Chile, que pueda haber en México, que pueda haber en Colombia, y del mismo modo tú al estar interactuando con personas que culturalmente vienen de un background similar, la manera de interactuar y entenderse con el cliente es súper valiosa. Uno entiende mucho los problemas que tienen, las dudas que tienen, a veces ciertas referencias que no tocaría hacer una investigación o levantar el teléfono para averiguar. Sencillamente uno ya sabe a qué tipo de, por ejemplo, entidad administrativa o entidad regulatoria se están refiriendo, sabe qué tipo de manejo se le puede dar a la relación. Entonces eso, junto pues como con el expertise y el conocimiento y la experiencia que tenemos acá, pues ha probado ser, digamos, yo creo que un gran activo que tenemos para ofrecer, y pues no hay nada más gratificante, por supuesto, que sentirse útil y ver cómo estamos ayudándole al cliente a crecer, que es de las cosas bonitas que tiene esta industria, esta práctica, al menos en mi punto de vista, es como coger un pequeño niño o un pequeño bebé y ayudarlo a crecer, y entre más exitoso es y más capital levanta y más deals vienen y más gente viene a golpear a la puerta, pues uno dice, claro, el acompañamiento que se ha hecho junto es muy bueno. Y pues por supuesto ya en un asunto ya aún más, digamos, personal, no hay nada más chévere que trabajar en negocios que cada vez son más innovadores, que buscan ser disruptivos en las industrias más tradicionales y por supuesto en la región, pues donde hay tanto potencial como en América Latina para crecer. Yo creo que es como en general una gran mezcla de todo eso. Perfecto, genial. Y eso mismo les quería preguntar, ¿por qué el enfoque de Next Legal hacia el mundo startup, hacia el mundo del venture capital, tiene hartas particularidades? Y también me gustaría que nos contaran brevemente qué tan diferente es a otras áreas de práctica del derecho y la parte legal. O sea, ¿por qué el mundo VC y qué tan diferente es a otras áreas del derecho? Yo creo que es muy diferente. O sea, seguramente la mayor parte de los abogados que estamos en Venture Capital, a excepción de los más jóvenes que quizás entraron ya en un mundo que, claro, o sea, al menos cuando yo empecé mi carrera, el Venture Capital apenas existía, ¿no? En España y en Latinoamérica, pues había muy poquitos deals, ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que precisamente el hecho de haber entrado en el momento en el que entramos en esta industria ha hecho el que adquiramos toda esa experiencia y el que seamos muy conocidos en el mercado legal de Venture Capital, sobre todo internacional, ¿no? A mí me parece, como decía Juan Pablo, un nicho súper divertido. O sea, la verdad que o sea, el poder trabajar directamente con el management de las compañías, no tener que estar lidiando siempre con, o sea, nada de malo con los in-house counsels, pero bueno, es muy divertido el poder hablar directamente con el CEO, el CTO, el COO, que nos cuenten los problemas, o sea, y sobre todo, o sea, a mí lo que me gusta del Venture Capital es que, por lo general, los intereses están muy alineados con los inversionistas, ¿verdad? O sea, cuando nosotros hacemos due diligence de startups y estamos representando al fondo de inversión, siempre le transmitimos esa idea también al founder, que del otro lado está un poco como a la defensiva, ¿no? Está como, esta gente quieren sacarme aquí los problemas y que el inversor no entre en el deal, y no es así, o sea, ni mucho menos. Esa es o sea, quiero decir, yo al menos en mi experiencia, yo no recuerdo un deal que se haya caído por un tema súper grave bueno, bien, hubo uno, pero no es lo habitual, ¿no? Que un deal se caiga en esa due diligence. Y de hecho lo que siempre transmitimos es, no, o sea, nuestro cliente quiere invertir en ti, o sea, se ha fijado en tu compañía, están súper motivados, y lo que estamos intentando es que cuando nuestro cliente invierta en tu compañía, tanto tú, fundador, como ellos vais a estar en la misma situación, ¿verdad? Estáis juntos en el barco, y lo que queremos es que no haya ningún problema que os afecte ni a nuestro cliente ni a ti. O sea, queremos que esta compañía multiplique su valor, ¿verdad? Y eso creo que es, a mi forma de ver, pues
pues una particularidad muy interesante de esta industria y que a mí personalmente pues me gusta, ¿no? Súper, maravilloso. Y entrando ya a un tema quizás más práctico, en base a toda la experiencia que han tenido ustedes y todos los clientes que 200 o quizás miles, no sé el número exacto, de clientes que han apoyado, ¿por qué una startup de Latinoamérica debe empezar a pensar en dar este salto a Estados Unidos en etapas tempranas? ¿Dónde tienen que estar las motivaciones y el por qué hay que estar pensando en ese objetivo para proyectar el futuro del desarrollo de una compañía? Pues en muchos casos hemos visto también cómo depende de la naturaleza del inversionista, suele haber un patrón que entre un inversionista es más sofisticado, es más grande, pues suele buscar invertir en estructuras consolidadas por fuera de las jurisdicciones locales. En particularidad, yo creo que se debe en una parte pues a costumbre ya, digamos, de la industria, y por otro lado también ante, digamos, el desconocimiento de muchos fondos o muchos inversionistas institucionales de jurisdicciones legales y, digamos, de mercados legales que no conocen. Entonces, si se ve un negocio supremamente prometedor en Brasil, en Chile, en México o en Colombia, pero hay un desconocimiento sobre la seguridad jurídica, la seguridad fiscal, la seguridad tributaria, digamos que se plantean estas estructuras en lugares como Estados Unidos o en algunas otras jurisdicciones por fuera, donde los inversionistas sencillamente se sienten más cómodos invirtiendo, donde puede incluso haber ciertas eficiencias tributarias tanto para la compañía como para los inversionistas, y al final se ha vuelto, como les mencionaba, más casi que una costumbre de la industria en la cual eventualmente, si las cosas salen bien, todos los caminos van a conducir allá. Así que no diría que entre más rápido se haga mejor, pero sin duda si se hace de la mejor manera, en el tiempo adecuado en el cual las circunstancias ya lo ameritan, pues hacer una transición supremamente suave y bien estructurada suele ser lo más eficiente, y como les decía Sofía, termina siendo una cosa que le va a beneficiar tanto a los inversionistas como a los fundadores y como a la compañía como tal. Sí, agregaría quizás que, o más bien aclarar, ¿no?, el punto de generalmente, las startups, ocurre mucho que cuando, al menos con nuestros clientes, pues empiezan sus operaciones en, pongamos, Chile, ¿no? Entonces allí es donde nace la SPA chilena, es donde inician su operación, contratan quizás a los primeros empleados, y es muy habitual el salto a crear la holding en los Estados Unidos o en otras jurisdicciones que seguramente luego pues tocaremos también, venga de la mano, por lo general, de que inversionistas, quizás no tanto Friends and Family, porque Friends and Family son generalmente las personas que primero apoyan a la compañía y suelen estar de acuerdo con invertir en este caso la SPA chilena, pero ya inversionistas un poco más pues, institucionales solicitan el que se establezca una holding en una jurisdicción que, como decía Juan Pablo, les dé, sobre todo, que sea predecible, ¿no? El decir, pensemos que las startups tratan de atraer inversión de inversionistas en Estados Unidos, en Chile, en México, en España, en donde sea, ¿verdad? Y no podemos hacer que cada uno de estos inversionistas, cuando entre en una nueva transacción, tenga que ponerse a analizar las particularidades del mercado legal chileno, colombiano, mexicano. Eso no funciona para ellos. Los inversionistas necesitan también moverse rápido y necesitan poder cerrar el deal con seguridad para sus propios inversionistas, ¿verdad? Y por eso es que hay 3 jurisdicciones realmente en este mercado, en el Venture Capital, que funcionan para poder aglutinar a todos los inversionistas a nivel prácticamente global, ¿no? Y siendo Delaware, por supuesto, una jurisdicción ampliamente pues conocida y utilizada para este tipo de inversiones. Déjame interrumpirte ahí un poquito para contestar la pregunta que hace Rodrigo en el chat, que claro, él habla de Delaware. ¿Por qué Delaware? Y porque, complementando también con Sebastián Antiamán, que pregunta si no conviene también Silicon Valley, que es donde vemos que están las grandes startups en todo el mundo. ¿Qué diferencias hay en esa decisión?
Delaware es definitivamente, o sea, cuando hablamos de en qué estado incorporar tu holding company de tu startup, siempre va a ser Delaware. O sea, es la jurisdicción que todos los fondos de inversión te van a exigir. Y no hay nada de malo con Florida, California, ¿no? Pero, de nuevo, estamos hablando de poder... no queremos que los inversionistas tengan que preocuparse de las particularidades legales de distintos... O sea, Delaware se ha constituido como la jurisdicción más utilizada, la que conocen los inversionistas, con la que se sienten cómodos, la que tiene unos juzgados muy especializados en en cualquier tipo de disputa que pueda surgir, con lo cual, al final, en última instancia, la respuesta es siempre va a ser Delaware, cuando sea la holding company, porque ahí hago la puntualización de que puede ocurrir que algunas empresas pues tengan su holding en Delaware, pero dentro de su estructura luego pues abran una operación, me invento, pues en California, por ejemplo, ¿no? Ahí podría ocurrir que dentro de la estructura tengamos una empresa también operativa en California, pero cuando es la empresa que va a recibir la inversión, ahí va a ser siempre Delaware cuando hablamos en los Estados Unidos. Perfecto. Quizás volviendo un poquito más atrás, si nos puedes explicar, cuando hablas de holding company, ¿de qué se trata? ¿Por qué existe una holding? ¿Por qué existen sociedades operacionales? Y cómo también eso se relaciona con startups que quizás quieran, claro, recibir inversión en Estados Unidos y operar en Chile, México, Argentina, lo que sea, dentro de Latinoamérica. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo es la estructura que rodea a todos estos deals y toda esta operación? Uh-huh. ¿Quieres tú, Juan? Sí, pues si quieres, yo creo que si uno lo lleva casi que a la semántica del término holding company, es básicamente, el holding vendría de tener, y es básicamente el vehículo en el cual se va a canalizar toda la inversión. Es ahí donde los socios, los accionistas, los inversionistas van a tener, digamos, su participación y su inversión representada en la compañía. Y luego ya, como les decía Sofía, vienen lo que son las compañías operativas, que son las que efectivamente llevan la carga de ejecutar y prestar los servicios o desarrollar los productos que la empresa comercializa y pone en el mercado y a través de los cuales genera valor. Y estas sencillamente se vuelven las compañías en las cuales se encuentran todos los inversionistas y también en las cuales se encuentra toda la documentación relevante, digamos, a las relaciones que tienen los inversionistas, los socios entre ellos y la manera en la cual funciona la compañía. Entonces está destinada a recibir el capital principalmente, a, digamos, ser responsable del manejo y toma de decisiones de lo que es la empresa, ya la empresa hablando tanto de lo que es la holding company como de sus respectivas subsidiarias operativas. Y esa es como, digamos, una diferencia sustancial, mientras que las operaciones, la nómina, los empleados, los contratos comerciales con los cuales se ejecutan las actividades de la compañía, esas sí se hacen más a nivel de las compañías operativas, que por ejemplo, por supuesto, en el caso de una empresa que nace en Chile y el 70% de sus operaciones están en Chile y el 30% están en Perú, pues ya serían la compañía constituida en el Perú y la compañía constituida en Chile las que ejecutan las actividades del día a día, mientras que los inversionistas ven sus derechos representados en esta holding. Sí, y ahí es importante mencionar algo que es, o sea, muy particular de esta industria también, ¿no? Que es el hecho de que no se puede, para poder atraer inversión de venture capital, tú no puedes tener accionistas minoritarios a nivel de esas compañías. Es decir, para que una compañía pueda atraer inversión, tenemos esa holding de la que estamos hablando, que es el paraguas, ¿no? Y esa es la que va a tener a todos los accionistas, a los founders, a los empleados, a los inversionistas. Y esa compañía normalmente es la dueña del 100% si se puede, y si no, pues 99,9% de las acciones de cada sociedad en los mercados locales. Porque nos ocurre mucho que tenemos clientes que, claro, piensan, pues una forma rápida de expandir su negocio a veces es a través de partnerships, ¿no? Con agentes locales, ¿no? Y dicen, pues sí, estamos pensando en darle, no sé, pues el 40% de México a este player local que ya tiene toda esta experiencia, y en Chile el 20% va a ir a esta persona. Si haces eso, o sea, no es que no se pueda hacer, pero lo que estás haciendo es comprometer
la capacidad de tu compañía de recibir inversión de tipo venture capital. Es una estructura muy habitual en otro tipo de compañías con otro tipo de financiación, pero en el mundo del venture capital, y es lógico también, o sea, un fondo de VC, cuando invierte en la holding, quiere asegurarse de que hay un solo pacto de accionistas, ahí es donde entra el term sheet, los documentos de la ronda de inversión, ¿verdad? Pero todo ocurre a nivel de la holding. No se puede tomar el riesgo tampoco de que haya accionistas minoritarios en el resto de las compañías subsidiarias, ¿no? Excelente. Y siempre en estas conversaciones me ha tocado participar en procesos donde también aparecen se me fue el término, perdón. Pero aparecen ciertas jurisdicciones que son tax-friendly, como Islas Caimán, Islas Vírgenes. ¿Qué rol juegan en este proceso? Porque son temas que se conversan cuando existen inversiones de mayor envergadura en las startups. Pues, a ver, digamos, en este escenario, estas jurisdicciones de vuelta, por las mismas características que tienen, que son un poco más amigables, más beneficiosas con los inversionistas, con la compañía, pues en la medida que la compañía va generando valor y va adquiriendo un valor, por supuesto que los inversionistas, los fondos y los mismos founders, pues están preocupados también por sus intereses, en los cuales no vaya a haber unas cargas, unas imposiciones tributarias más grandes que otras. Y en eso, Islas Caimán, por ejemplo, se ha posicionado como una jurisdicción donde no solo hay ciertas, digamos, eficiencias tributarias, sino a su vez cuenta con un sistema organizado, como les comentaba Sofía, relativamente predecible en el manejo en el cual las leyes son aplicadas, tiene ciertas similitudes con el sistema jurídico en Delaware, que también pues todos los inversionistas ya están familiarizados con él, saben qué esperar. Hacer una transición de la documentación no es un procedimiento demasiado engorroso, demasiado complicado, y también pues por mismos estándares de la industria en los últimos años se ha puesto como este lugar en el cual se pueden canalizar las inversiones, hacer las conversaciones con los asesores locales en Estados Unidos, en los países donde las compañías operan, y también pues a la hora de potenciales exits más adelante, nuevamente las, digamos, beneficios o características más amigables de naturaleza tributaria vienen a entrar en juego. La decisión de crear una estructura en Caimán, vamos a quizás a dar un pasito para atrás, ¿no? O sea, por favor. En Venture Capital hay, como decíamos antes, hay unas poquitas estructuras que son atractivas para los fondos de Venture Capital, ¿verdad? Delaware es una jurisdicción que tradicionalmente se ha utilizado mucho para atraer inversión, y de hecho las startups de Estados Unidos, en su gran mayoría, pues lo que hacen es constituir una C Corp en Delaware, ¿verdad? Y ese ha sido el tipo de entidad, digamos, más utilizado, y quizás seguramente a día de hoy sigue siendo el más utilizado para recibir inversión de Venture Capital, ¿no? Pero a medida que el mercado de Venture Capital fue evolucionando en América Latina y en otros países, y claro, y se empezaron a ver también los primeros casos de exit a nivel, claro, de startups que no eran 100% una empresa americana, ¿verdad? Ahí se vieron por primera vez también el impacto tributario que puede tener para una compañía. Vamos a un ejemplo fácil, ¿no? O sea, digamos que una startup chilena crea una C Corp, una Delaware C Corp, para recibir inversión, ¿no? La Delaware C Corp no tiene absolutamente nada, es una sociedad pasiva, solamente recibe la inversión, y la SPA chilena es la que concentra absolutamente todo, los contratos, el IP, los contratos comerciales, los empleados, todo, ¿no? Podría ser, y ocurre muy a menudo, el que alguien el día de mañana en un eventual exit, en vez de querer comprar las acciones de una compañía americana que paga impuestos como una C Corp, diga, voy a comprar la compañía que tiene toda la sustancia, ¿no? Que es la SPA chilena, voy a comprar la subsidiaria. En ese caso, el problema que tenemos es que la C Corp, al ser un tipo de entidad que tributa en los Estados Unidos, si la C Corp es la que vende la entidad subsidiaria,
estaríamos hablando, claro, de un nivel adicional impositivo, que es pagar el impuesto de sociedades, ¿no? El corporate tax en los Estados Unidos, para luego hacer distribuciones a los accionistas de esa compañía, con lo cual es una estructura bastante ineficiente si nos encontramos ante este tipo de exit. En cambio, estas otras alternativas, como la estructura de Caimán, que se está utilizando mucho para startups, de nuevo, que no tienen vínculos principalmente con los Estados Unidos, pues te ofrecen un sistema, una estructura donde incluso si tenemos ese mismo escenario y se vende la SPA chilena, la estructura Cayman LLC, que es la que, como se suele hacer, claro, son jurisdicciones, la LLC es totalmente disregarded desde el punto de vista de los Estados Unidos, es como si, o sea, no hay impuestos en los Estados Unidos, y Caimán es una jurisdicción de 0% tax. Entonces, estamos ante una estructura transparente en lugar de tener una C Corp que sí que crea un nivel adicional de tributación, ¿no? Entonces, el seleccionar una u otra estructura, claro, es principalmente una decisión de carácter tributario, ¿no? Y no es una decisión fácil porque hay que poner muchos factores y valorar. Yo creo que esa es probablemente una de las decisiones más importantes para cualquier compañía, pero también una de las más difíciles. Y además hay que tomarla en una etapa en la que la compañía, o sea, está aún comenzando, hay muchas cosas que pueden cambiar. Entonces, pero sí que es importante yo creo, recibir asesoramiento en ese momento, ¿no? Porque si simplemente te dejas llevar por lo que te ha comentado otro emprendedor, ¿no? Que quizás creó la C Corp y quizás su situación es totalmente distinta a la tuya. Quizás él está pensando en que el mercado americano va a ser su mercado principal y el tuyo va a ser la expansión en Latinoamérica. Pero quizás te guías simplemente por lo que alguien te dice o lo que has escuchado y puedes cometer un error bastante grave, ¿no? Y sobre todo costoso desde el punto de vista tributario, ¿no? Exacto, ¿no? Y qué bueno que lo comentas, lo último que dijiste, porque Juan Manuel preguntaba en el chat qué tan necesario es contar con asesoría profesional para dar este salto. Por todo lo que han dicho los dos, yo personalmente creo que es muy necesario, ¿no? Es una necesidad contar con alguien que entienda toda esta dinámica, cómo funciona realmente la legislación en los distintos estados y jurisdicciones donde se piensa entrar. Y para nosotros Estados Unidos es muy relevante porque es el gran mercado donde apuntamos que crezcan nuestras startups. Entonces, contar con esta asesoría profesional, Juan Manuel, yo Diego, humildemente creo que es absolutamente necesario. No puede ser solo por recomendaciones que, como decía Sofía, alguien lo hizo con una C Corp y después fue para acá. Tiene que ser una estructura bien armada, bien pensada, porque cada situación de cada startup es particular. Totalmente. Sí, hay que ir como si fuera por un checklist, ¿no? Y junto con el cliente e ir haciendo muchas preguntas y solo cuando tienes la foto completa puedes dar una recomendación, cuestión que no suele ocurrir cuando estás simplemente en un ambiente más informal, ¿no? Sí, de acuerdo, y también en muchos casos hemos visto como a veces pueden ser unos detalles relativamente sencillos o puede ser solo un único factor que sencillamente va a cambiar lo que va a ser la estrategia a seguir o lo que sería más deseado y más eficiente para todos. Pueden ser cosas tan sencillas desde la naturaleza y residencia fiscal de alguno de los fundadores o los potenciales compradores o inversionistas con los que ya hayan entablado conversaciones, donde sencillamente eso cambiaría, digamos, la hoja de ruta dependiendo de cada situación particular. Me gusta cómo lo define Juan Pablo, es una estrategia, no hay una receta mágica que sirva para todos por igual para lograr dar este salto. Correcto. Totalmente. Y además nunca nos tenemos que olvidar de o sea, siempre estamos pensando en los futuros inversionistas, ¿verdad? Y muchas veces no solamente, claro, por supuesto que tienes que crear una estructura atractiva para ellos, pero hay que tener cuidado porque quizás alguno de tus inversionistas actuales tiene problemas con, o sea, esa estructura, ¿no? Nos ha ocurrido alguna vez de que si no hubiéramos
hecho la recomendación de, oye, pues el founder estaba pensando en irse a Caimán, por ejemplo, ¿no? Y vemos que en el cap table hay X entidad que nosotros sospechamos que quizás no puede tener una inversión en Caimán, ¿no? Entonces es muy importante, antes de iniciar todo el proceso, invertir recursos, ¿no? Oye, pues habla también con tus socios actuales, porque puede ocurrir que uno de ellos sea europeo y entonces en algunas jurisdicciones de Caimán no es lo más recomendable, ¿no? Y claro, o sea, a lo que voy es, hay que alinear a muchas personas y a veces el founder, lógicamente, no, o sea, son demasiadas cosas a tener en cuenta y es importante tener a alguien que te diga, oye, antes de hacer esto, asegúrate de que este otro inversionista también está de acuerdo, ¿no? Ten cuidado, no vayas a... Exacto. Preguntas cortas que hacen en el chat. Canadá, ¿es una legislación que ustedes ven? ¿Recomiendan también partir por ahí? ¿Que tiene alguna desventaja, si es que lo saben? Mira, Canadá nosotros, o sea, en nuestra experiencia, pero la verdad que vemos muchas rondas de inversión cada día y muchas startups. No es una jurisdicción que de por sí una startup que no tenga vínculos con Canadá suele utilizar para crear su holding company. Otra cosa, por supuesto, es una startup que está donde los founders son canadienses o donde que espera operar en Canadá, ¿no? Pero no la vemos tan habitual como sería Delaware, Cayman, UK, ¿no? Sí la vemos mucho para los propios fondos de inversión. O sea, muchos fondos de inversión de Latinoamérica están estructurados, son LPs canadienses. Entonces, ahí es donde vemos más Canadá. Del lado de la holding de la startup, no tanto. Perfecto. También me preguntan, que hemos escuchado mucho, Uruguay como una legislación tax-friendly también. ¿Es algo que ustedes vean? No como la holding para recibir inversión. O sea, hemos visto a muchos fondos americanos que digan, te invierto en una holding uruguaya. Ya. Pero Uruguay definitivamente tiene muchos incentivos desde el punto de vista tributario y sí que puede ser muy interesante considerarlo como por ejemplo, una compañía dentro del grupo, por ejemplo, para ser dueña de la propiedad intelectual, ¿no? O sea, si hay vínculos con Uruguay es muy importante analizar esa perspectiva, pero como holding global de la estructura no tanto. Perfecto. Otra pregunta que viene del chat, que creo que está bien interesante porque la he preguntado 2 o 3 veces. En términos de costos, estamos para lograr hacer toda esta transición, estamos hablando de cientos, miles, millones que una startup debe visualizar que puede costar todo este proceso. No, ni mucho menos. O sea, no es lógicamente no es lo mismo crear esta estructura de cero. O sea, si la creas de cero es bien sencillo, la verdad. Crear lo que sea, llamémosle Delaware LLC y luego crear tus subsidiarias. O sea, si partes de ahí es muy, muy, muy sencillo crear una holding de cero, ¿no? Si ocurre lo que ocurre con muchos de nuestros clientes, que somos 4 founders, estamos en nuestra SPA chilena o en nuestra SAPI mexicana y queremos hacer el flip a la nueva holding, es relativamente sencillo. También hay que hacerlo con cuidado, por supuesto, sobre todo por la parte tributaria, desde el punto de vista de la jurisdicción de los propios founders, ¿no? Y sí que es verdad que hay otros flips que son mucho más complejos. O sea, hemos hecho flips ya de compañías en etapa post-Serie A, ¿no? Donde ya ha habido una ronda de inversión, tenemos a fondos VC en el cap table, tenemos a 60 saves que convirtieron. O sea, cuando tenemos un cap table de ese tipo y unos pactos de accionistas ya mucho más complejos, puede ser una transacción más compleja, ¿no? Y llevar más tiempo. Pero no suele ser lo habitual. O sea, la mayoría de los flips suelen ocurrir en la etapa, yo diría, post quizás Friends and Family, ¿no? O incluso solamente con los founders. En el momento en el que ya estás pensando en hacer una ronda semilla, casi siempre ya estamos mirando a la holding en el exterior, ¿no? Y para derribar y contestar un mito que he escuchado también,
tiene que existir una dinámica en donde uno como startup tenga asesores legales en la jurisdicción donde opera. Yo partí mi compañía en Chile, tengo mis asesores en Chile. Usted en este caso, por ejemplo, Next Legal, son los asesores en Estados Unidos y se dedican a los temas en Estados Unidos. Y quizás tenga operaciones en Argentina y también tengo que tener asesores en Argentina. Tiene que haber una dinámica entre toda la asesoría legal que uno recibe. No es que una sola oficina se encargue de toda la operación de la startup, ¿no es así? Correcto. Y de hecho, pues es uno de los pasos más importantes en el transcurso de la asesoría, es esas interacciones con los asesores locales del cliente, tanto fiscales como legales, para llevar a cabo lo que Sofía estaba comentándoles ahorita, que es el denominado flip, que es básicamente la manera en la cual la holding se hace dueña de las acciones de las compañías operativas, porque no siempre es la misma manera, dependiendo de los distintos países y jurisdicciones operativos. Hay distintas maneras en las cuales es mejor llevarlo a cabo, o incluso dentro del mismo país, dependiendo del estado actual en el cual se encuentra el negocio. En algún caso hay un camino que tomar u otro. Entonces esas llamadas, esas interacciones son esenciales. También facilitan y dejan abierto un canal de comunicación que va a ser necesario más adelante. Es decir, si en el transcurso de la asesoría, más adelante o en el mismo proyecto como tal, se necesita algún documento corporativo, se necesita confirmar algo, se necesita validar algo, pues esa comunicación entre los abogados resulta ser primero más fácil y en muchos casos también más eficiente, porque, a ver, no es inusual que el founder no esté tan empapado del tema jurídico como para decirle necesitamos esto, entonces luego él me dice qué es este documento o qué es el equivalente y tiene que ir a donde sus asesores. Si no ha habido una interacción antes, pues toca presentarlos y todo eso pues consume tiempo, consumen horarios y pues no es lo más eficiente ni para nosotros, ni para los abogados locales, ni para el cliente. Entonces, sin duda, pues ese canal de comunicación es clave y pues sí, claro, también dependiendo de cierto proyecto o cierto aspecto muy especial, pues la batuta la suele tomar alguno de los asesores. Es una cosa que toca hacer netamente a nivel local. Los asesores locales en muchos casos nos contactan, nos dicen necesitamos llevar a cabo esto y lo otro. Nosotros nos encargamos de que todo esté en línea con la manera en la cual está operando la compañía en Estados Unidos, o de vuelta si es ya, digamos, un tema, por ejemplo, más de levantamiento de capital, de unas enmiendas a cualquier cosa que toque hacer a nivel de la holding y se llegase a necesitar algo de las compañías operativas o algún documento legal o concepto que se requiera en esos países, pues nos ponemos en contacto con los asesores locales. Sí, Diego, ahí veo una pregunta, no queríamos omitir. Por favor, dale nomás. Creo que hemos terminado de contestar quizás a Antonio sobre la magnitud de los costos. Podemos ser más específicos, no hay ningún problema. O sea, lógicamente, de nuevo, cada startup hay que analizar el caso y estamos hablando de rangos, ¿no? Pero o sea, crear una compañía en Estados Unidos se puede hacer por menos de, o sea, alrededor de $2,000 realmente, cuando estamos partiendo de cero. Incluso hay plataformas que lo hacen pues por un valor más bajo. Lo que pasa es que, claro, lógicamente tienen también sus desventajas, ¿no? Que es que muchas veces no se adapta a las necesidades de una compañía que no está operando en Estados Unidos, no vas a tener lógicamente el apoyo de nadie que te pueda responder a las preguntas, o sea, va a ser todo muy automatizado, ¿no? Pero los costos, o sea, los flips sencillos con pongamos 2, 3 founders pueden estar rondando alrededor de los $5,000 más o menos. Los que son un poquito más complejos, porque ya, por ejemplo, involucran Caimán, involucran crear algún pacto de accionistas, pues pueden ser más hacia los $10,000, ¿no? Hay que pensar que, claro, que de la mano de este tipo de transacciones muchas veces hay otros temas que tenemos que atacar, ¿no? Y que no puedes dejar, digamos, colgando, como pueden ser pues temas, por ejemplo, de los contratos de vesting de los founders. Es algo que siempre tienes que hacer a nivel de la nueva holding. Pues qué más, a veces ocurre que tienes ya empleados con algún contrato también de vesting o de options que tienes que asegurarte, o sea, todo lo que tengas a nivel de la compañía pre-flip, digamos, a nivel que tenga que ver con el equity de la compañía, vas a tener que replicarlo a nivel de la nueva holding. A veces, por ejemplo, también ocurre que la compañía ha emitido instrumentos convertibles en la jurisdicción local, ¿no? Pues
llamémosle el Abaco en México. Entonces, claro, todo eso suma y son cosas que hay que analizar, pero bueno, para dar así al menos unas estimaciones generales. Sí, entonces, en los términos que hablábamos, estamos en el segmento de los miles, no los millones, eso es importante. Exacto. No, y para continuar, retomando un poco lo que comentaba Juan Pablo, ¿cuáles creen ustedes o qué consejos entregarían a los emprendimientos para dar la agilidad a todos estos procesos legales y todo esto que podría enfrentar la compañía? Por ejemplo, nosotros en Veganism Lab impulsamos mucho que las startups mantengan nutrido y actualizado un data room, para que obviamente el manejo de los documentos sea algo mucho más eficiente. ¿Qué aconsejarían ustedes para dar la agilidad a todo esto? Pues en cuanto a eso, sin duda, Diego, estás en lo correcto. Tener un data room es supremamente útil y además yo creo que genera como el buen hábito y la buena práctica para el emprendedor y para la empresa de tener ya todo consolidado, de tenerlo de una manera organizada y desglosada para que si en algún momento un inversionista requiere ver, o un potencial inversionista requiere ver cierta información, ya la tienen a mano. Si unos asesores jurídicos que están representando o a la empresa o a un inversionista también requieren hacer una revisión, facilita la tarea muchísimo, facilita el tiempo. Incluso en ciertos casos hemos visto que a veces a los founders se les pasan ciertas cosas o se les olvida que han hecho ciertas cosas o negociado ciertos documentos o instrumentos, y en casos anteriores hemos visto como a veces a través de un data room aparece un documento que era supremamente relevante para la manera en la cual se va a estructurar toda la transición y no lo teníamos en el panorama porque a los fundadores a veces se les olvida comentarlo o se les olvida que esto se negoció, se firmó, o creen que el documento a través del cual lo hicieron era idóneo y no lo era. Entonces después, justamente por estar en el data room, fue que vinimos a enterarnos y de no haberlo tenido ahí fácilmente hubiera tocado hacer aún más trabajo para, digamos, reorganizar o hacer como todo este tema de housekeeping. Entonces, tener las cosas bien organizadas, bien visualizadas sobre el estado actual de la empresa es supremamente útil y supremamente fácil para todos. O sea, es una muy buena práctica, yo creo. Solo porque nos dejaron una pregunta ahí, ¿puedes definir un data room? ¿Qué es un data room? Por supuesto, es básicamente casi que un espacio digital, suele ser en algún servidor de cloud o algo parecido, donde está discriminada toda la información de la carpeta, información legal. Dentro de las carpetas legales tú sueles encontrar subcarpetas donde están los contratos comerciales que se han firmado, los modelos de contratos laborales, los documentos de cesiones de propiedad intelectual y también los documentos relacionados con propiedad intelectual que pueda tener una empresa, como solicitudes o registros de marcas o patentes, los libros corporativos de las empresas y en general información de esa naturaleza. Obviamente está un cap table detallado. En la información financiera pues se encuentra toda la información financiera de la compañía, las proyecciones, las métricas, los impuestos. Por supuesto, depende también de para qué lo estás usando, qué nivel de profundización lo quieras y también quién está solicitando acceso a esa información y para qué. Porque tampoco pues se trata de hacer una tarea demasiado exhaustiva para ciertos aspectos muy particulares. Perfecto, muchas gracias. Y pensando con las startups que han trabajado y toda la experiencia que han acumulado, ¿cuáles son los errores más comunes que ven cuando las startups intentan hacer esta transformación y llegar al mercado americano? Yo te diría que no informarse y no asesorarse. Si hubiera un error principal sería ese, y sencillamente, un error que yo siento que yo he visto mucho es que a veces los fundadores, sencillamente por word of mouth de otros colegas de la industria, creen que las cosas se van a hacer iguales y lo hacen de una manera exacta. O volviendo al tema de estas plataformas, y son plataformas supremamente útiles y sí toca dejar eso claro, pero a veces si uno no tiene claro para qué la va a usar o qué es lo que espera de ella, pues pagan los servicios, la documentación se genera, las empresas quedan creadas y después al hablar con un asesor jurídico se dan cuenta que esta no era la estructura deseada o que estos documentos en verdad toca ajustarlos o toca básicamente crear otro tipo de empresa. Entonces yo creo que el no estar informado y el no asesorarse podría ser tal vez como el error más grande en estas etapas de transición y crecimiento, y creer que todo se va a hacer de una manera igual, porque nunca va a ser el caso.
Y al tener ese panorama claro, las cosas suelen ser muy fáciles si los founders ya saben qué quieren, para dónde van, todo lo tienen muy claro, hablan con los asesores pues dan su input y de manera junta se empieza a trabajar. Las cosas pueden ser supremamente fluidas y tranquilas sin mayor inconvenientes. Pero cuando empiezan a salir, estas cosas que les comentaba antes, que hay aspectos que no se mencionaron, o yo tenía entendido que esto se hace así, por eso lo hice así, y después en retrospectiva a veces los fundadores dicen, si me hubiera asesorado antes lo hubiera hecho de esta manera desde un principio. Ahora, son errores honestos, por supuesto, y son entendibles, y a veces pues la falta de información en general es lo que lleva a esto, pero pudiendo informarse yo creía que es el paso esencial, y te diría el error más común a evitar. Perfecto. Por tu lado, Sofía, ¿algún error común que hayas visto? Eso es muy cierto, ¿no? Y me estaban viniendo a la mente incluso también de personas, pues que, de nuevo, me gusta mucho esa frase de un error honesto, porque es totalmente cierto. O sea, lógicamente es tratar de solucionar un problema de una forma rápida, a veces con muy limitados los recursos, ¿no? Lo entendemos perfectamente, y a veces pasa también en esa línea el agarrar incluso el precedente o el documento que le envía un conocido, otro fundador, de mira, hazlo con este, ¿no? Y a veces, claro, lógicamente los founders no son abogados, y quizás en ese deal se negoció un punto y hay una cláusula que ni te das cuenta y la estás como reutilizando y no te conviene en absoluto, ¿no? Eso lo hemos visto, nos han llegado a veces pues como pactos de accionistas que se comparten y que es una pena, porque al final toca como deshacerlo todo porque no servía para ese tipo de compañía, ¿no? Claro. O sea, temas muy importantes te diría también, o sea, son o sea, hay dos temas que son fundamentales para una startup early stage. Equity, o sea, capitalización, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el equity, es decir, temas como, o sea, ¿tienes claro tu cap table? O sea, tener mucho cuidado con ofertas que le puedas hacer de equity a personal, por ejemplo. O sea, eso tiene que estar súper claro. O sea, si le has ofrecido a alguien no sé, nos ocurre mucho que se ofrece equity en base a valoración. O sea, si que una empresa le dice a alguien, te doy el equivalente en equity a $20,000, por decir algo, ¿no? Uh-huh. Y esto luego tiene muchísimas interpretaciones, como te puedes imaginar. O sea, porque ¿cuánto vale esa empresa? O sea, una startup que no ha hecho aún una ronda de inversión, ¿cómo sabes cuántas acciones son $20,000, ¿no? Y entonces, claro, si te pones a hacerte esas preguntas ya en un momento en el que estás negociando una ronda más grande con un venture capital y ven que no tienes claridad sobre tu cap table, es un súper red flag, ¿no? Toca llamar a la persona en cuestión y decir, ok, vamos a enmendar esa oferta que te hice de equity y vamos a dejar claro que me refería a tanto número de acciones, ¿no? Cosas así. Y luego propiedad intelectual. O sea, en Estados Unidos todas las startups tienen que tener documentos contratos en virtud de los cuales cualquier persona que esté trabajando para la compañía, ya sean empleados, founders, consultores, advisors, cualquier persona que está desarrollando la propiedad intelectual, haya un acuerdo que diga que se cede a la empresa. Y hay muchas startups que a veces sí, pues contratan software development por aquí o simplemente a una persona para hacer cualquier tipo de desarrollo y no han firmado ese tipo de contrato. Y cuando llegas a la serie A, una de las cosas que te va a pedir los venture capital, los fondos de inversión, es una representación que dice todas las personas, empleados y consultores, tanto actuales como pasados, que desarrollaron tu propiedad intelectual, firmaron ese tipo de provisiones. Y claro, ponerte en ese momento a llamar al empleado que trabajó hace 2 años y que ya no está en la compañía para que te firme ese contrato es lógicamente muy bien complicado, ¿no? Entonces, eso siempre tenerlo en mente desde el principio, ¿no? Ser ordenadito en eso. Sí. Oye, y en términos de especialización,
la práctica legal jurídica es bien transversal, o hay especialidad por industria. O sea, ¿ustedes Next Legal podrían atender sin problema a una empresa biotecnológica o recomendarían que lo haga alguien que esté especializado en biotecnología? Hay muchos temas que van a ser más corporativos, es decir, todo lo que viene de la mano de la ronda, por ejemplo, de inversión, eso es un tema más general, llamémosle, corporativo, ¿no? Y que, o sea, luego puede haber, por supuesto, temas muy específicos de una industria, ¿no? Que sí que requieran de un análisis por parte de especialistas. Generalmente, pues en el mundo de la biotecnología puede haber temas muy regulatorios, ¿no? O temas relacionados con, pues, por ejemplo, en el mundo de la salud, ¿no? Lógicamente hay abogados que se especializan solamente, pues, por ejemplo, en el tratado de datos o de información de tipo, ¿no?, médica. O sea, hay, por supuesto, cosas muy, muy, muy puntuales que sí que requieren de especialistas, pero un poco los temas que nosotros estamos tratando hoy están más relacionados con, o sea, son temas que afectan a todas las compañías, ¿no? Que sería más bien, pues, el tema de estructuración, cap table, propiedad intelectual, rondas de inversión, qué hacer, qué no hacer. Eso, digamos, es un común para todas las compañías. Perfecto. ¿Y cuáles serían, pensando ya logramos llegar a Estados Unidos y vamos a levantar capital y logramos hablar con un VC y el VC nos dijo ya, vamos? Y ahí empieza un proceso que conocemos como el due diligence. ¿Cuáles son 2 o 3 tips relevantes para esa etapa, el proceso de due diligence? ¿Qué son los puntos que más se fija un inversionista americano y que tiene que estar preparada la startup para contestar? Yo creo que van de vuelta justo con lo que les dijo Sofía hace un segundo. O sea, temas de equity sin duda alguna van a ser prioritarios. Ellos van a querer verificar que efectivamente la estructura de capital está organizada en la manera en la cual se comunicó. Van a querer ver que cualquier persona que tenga un derecho a suscribir acciones de la compañía ahora o en un futuro, pues esté debidamente documentado y claro. Mejor dicho, a los inversionistas no les gusta encontrar como sorpresas de las cuales no tenían conocimiento antes. Y si las cosas están bien documentadas, bien estructuradas en esta etapa, por ejemplo, el data room del que veníamos conversando hace unos momentos, pues es esencial porque es la manera a través de la cual se le brinda acceso al inversionista y a sus asesores para, digamos, conocer toda la información de fondo que hay en la empresa. Entonces esos temas van a ser completamente esenciales. Y por supuesto, pues más adelante surgirán otro tipo de dudas, otro tipo de preguntas muy particulares que pueden presentarse ahí. Pero pues, o sea, el tema de equity va a ser prioritario y pues ya obviamente un aspecto grande, más que el due diligence, pero que pues va en línea cuando me dices que sería importante ya al momento de considerar la inversión de un inversionista a nivel de una holding en Estados Unidos o por fuera, pues sería, por supuesto, lo primero es mirar qué tipo de inversión se va a hacer. Si el inversionista va a invertir a través de un instrumento convertible por acciones de la compañía o si va a ser una inversión directa por equity a cambio, digamos, de un aporte en dinero o en especie, porque pues eso también va a cambiar por completo pues la manera en la cual se va a proceder. Perfecto. Bueno, mira, el tiempo ha pasado volando, muy entretenido lo que hemos conversado y con mucha información que creo que ha sido súper relevante para todos los que estén en este camino de internacionalizarse. Quería aprovechar un minuto para invitar a todos los que nos están escuchando a que ahora en los próximos minutos vamos a pasar a la sesión de networking, donde vamos a terminar esta sesión, esta charla, esta conversación, y van a pasar al launch, donde van a ver que hay unas mesas donde se pueden unir y a través de audio y video pueden compartir y conversar con todos los asistentes. Incluso entiendo que Juan Pablo se va a quedar también unos minutos para aclarar las dudas que puedan quedar o para generar una conversación en esta etapa, así que los dejo invitados a que cuando terminemos la sesión vayan a las mesas que están en el lounge para que puedan compartir también. Y para ir cerrando aquí también la conversación, quería preguntarles algún pensamiento final, algo que quieran dejarle a las startups que nos estén escuchando, pensando en todo este proceso de internacionalización y de llegada a Estados Unidos, que quieran compartir. Pues bueno, antes que nada, pues felicitarlos a todos y desearles mucha suerte pues a los emprendedores y founders que estén conectados, porque pues estar considerando la posibilidad de ya
incorporar una compañía o una holding en Estados Unidos o por fuera es una señal de que las cosas van por buen camino, de que el panorama es prometedor. Entonces, pues de verdad, pues felicitaciones. Y segundo, yo creo que recapitulando es buscar evitar errores de desinformación y errores de afanarse. Siempre a veces hacer una pausa y pensar qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que no sé y qué es lo que debería saber, va a ser invaluable. A veces en marco o en el entorno en el cual hay un afán de cerrar un inversionista, por ejemplo, entonces la compañía no quiere que el inversionista se le vaya y firma cualquier cosa y después se da cuenta que de pronto él está entregando más de lo que tenía la intención de entregarle, no necesariamente en equity, pero en derechos, por ejemplo, o que sencillamente ante la falta de conocimiento en algún momento se dejó apurar o por la euforia o por la emoción o por el estrés del momento particular por el cual pasa la empresa y después se da cuenta que con una simple asesoría o un simple detenimiento a pensar qué es lo que está pasando y qué es lo que se debe hacer, las soluciones terminan siendo más sencillas de lo que creen. Es un buen consejo. Súper. ¿Por tu lado, Sofía? Sí, o sea, diría que efectivamente, o sea, es una industria en la que el asesoramiento legal realmente, o sea, nosotros hemos aprendido, creo, mucho a dar prioridad, ¿no? O sea, sabemos que una startup no puede hacer absolutamente todo perfecto desde el día 1, pero alguien que trabaja con startups es capaz de, o sea, la documentación está muy estandarizada, ¿no? Si lo haces recurrentemente, no hace falta tanto tiempo ni que los founders se gasten todo su dinero en abogados, ni mucho menos, no queremos eso, de verdad. Pero como decía Juan Pablo, realmente, o sea, a veces una consulta muy puntual de, oye, dale un vistazo a este term sheet, avísame si ves algo como... O sea, nosotros los abogados que hacemos esto todos los días creo que sabemos precisamente enfocarnos rápidamente en estas dos cosas ni se te ocurre aceptarlas, ¿no? Nos podemos adaptar, es a lo que voy, ¿no? Que no siempre... Quizás hay mucha gente que ha tenido muy malas experiencias con abogados que han tratado simplemente como de facturar y en Venture Capital no es así. O sea, quien sabe de esto sabe moverse rápido, sabe ser eficiente y entender que las startups lo necesitan de esa manera, ¿no? Súper, sí, es importante ese entendimiento y esa relación de iguales con el mundo startup. Porque, claro, no es un mundo corporativo, es muy distinto. Así que, no, muchas gracias por el consejo. Me preguntan desesperadamente por interno cómo lo pueden contactar. Si alguien quisiera comunicarse con ustedes, ¿cómo lo puede hacer? ¿Decimos el email o lo escribimos mejor en el chat? O... Si podemos compartir el email de ustedes, feliz. La Catalina está lista para apretar enviar ahí. Por supuesto, sí. Sí, ningún problema. Ya, genial. Entonces por ahí vamos a dejar, Catalina, a dejar los mails en el chat y los que quieran pueden contactar a Sofía y a Juan Pablo para seguir conversando. Así que, como dije, ya el tiempo se nos vino encima muy rápido, pero estoy muy contento de todo lo que conversamos hoy día, de todos los tips y trucos que nos dieron. Y de verdad estoy muy feliz de haberlos tenido hoy día con nosotros. Como dije, los invito a los que nos están escuchando a que sigamos conversando en las mesas virtuales para hacer networking. Juan Pablo se va a quedar unos minutos, así que también ahí puede resolver algunas dudas rápidas. Así que a todos los que nos están escuchando, de verdad, muchas gracias por acompañarnos. A Sofía y a Juan Pablo, como dije al principio, ha sido un honor tenerlos hoy día con nosotros. Y los esperamos en el próximo Open Office, que ya vamos a estar anunciando cuál va a ser la temática y cuándo va a ser la fecha específica en que lo vamos a hacer. Así que muchas gracias a todos y que estén muy, muy bien. Gracias a vosotros. Vale, muchísimas gracias, Diego. Bye, bye. Chao.